realizado por el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa de la Universidad Andina Simón Bolívar dentro del área académica de gestión. Este evento se denomina Compras Públicas y Participación de la MIPYME. El objetivo de este evento es una presentación de los resultados de la encuesta de coyuntura de la PYME, la cual se realiza cuatrimestralmente y con énfasis dentro de el elemento asociado a las compras públicas. Para este evento tenemos la presentación de los resultados a cargo de Wilson Araque como vicerrector y director del Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa de la Universidad Andina Simón Bolívar, y luego tendremos los comentarios de tres expertos en la temática. Posterior a esta parte, tendremos también espacio para preguntas. Si es que alguien las desea hacer, voy a poner el correo al cual hacer llegar las preguntas, ¿ya? Dicho esto, iniciamos el evento con la presentación del doctor Wilson Araque, alrededor de unos 30 minutos, doctor Araque, sobre los resultados de la encuesta de coyuntura de la PYME. Muchas gracias, bienvenido, doctor Araque, bienvenidos todos, todas. Gracias, Jairo. Bueno, vamos a empezar. Un gusto estar aquí presente en esta presentación. Hoy día vamos a hablar un poquito sobre, veamos acá, me parece que está la presentación. Ya. ¿Se ve la presentación? ¿Se ve bien? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, buenos días con todos, con todas. El día de hoy vamos a presentar, bueno, se presentan los resultados de la encuesta cuatrimestral de coyuntura de la PYME, número 42, y dentro de la cual hubo un segmento específico vinculado a lo que son las compras públicas y la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, con énfasis, por supuesto, en la pequeña y mediana industria, ya que de ahí es de donde se obtienen los datos para poder realizar el análisis. Bueno, algo importante que, como ustedes observan, esta investigación se la viene realizando desde el año 2011, lo cual, pensando en la institucionalidad del país en términos de generar información para la pequeña y mediana empresa, es un gran aporte que se hace desde la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Bueno, esta encuesta de coyuntura de la PYME en términos metodológicos, que es importante que ustedes lo conozcan, básicamente se la realiza tomando como referencia empresas afiliadas a la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, la CAPEIPI, a la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, la CAPIG, la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Tungurahua, la CAPIT, y también la CAPIA, que es la Cámara de la Pequeña Industria de la SUAI. Como ustedes pueden observar, la muestra que se toma es representativa, considerando que en estas 4 provincias hay concentran al mayor porcentaje de pequeñas y medianas industrias en el Ecuador. Los sectores productivos encuestados, como ustedes observan, son diversos, lo cual también le da una solidez al estudio que lo venimos realizando cada 4 meses. Bueno, creo que es importante un poquito recordar el perfil de esas pymes, ¿no? Esas pequeñas y medianas empresas con énfasis en la pequeña y mediana industria, es las que venimos estudiando, como habíamos señalado, desde hace varios años. Bueno, lo uno, en términos del número de trabajadores permanentes, ¿no? En términos del número de trabajadores permanentes, como ustedes pueden observar, el promedio registrado en el 2025, en el primer cuatrimestre, que es lo que corresponde a los resultados levantados, que generalmente corresponden al primer cuatrimestre y se los levanta en los meses posteriores. Por esa razón es que la presentación la hacemos en estas fechas. El número promedio de empleados permanentes es de 34, que más o menos se mantiene, como ustedes observan, en los últimos cuatrimestres
en ese número que comparado con el promedio de toda la serie que tenemos desde el 2011, que es 29 trabajadores, significa que en términos de generación de empleo, de cada una de las pequeñas y medianas industrias estudiadas, se puede observar que está sobre el promedio registrado, ¿no? Lo cual se convierte en un dato favorable. Luego, en relación al número de trabajadores ocasionales, parecería que en este primer cuatrimestre del 2025, frente a los tres cuatrimestres anteriores, hay un aumento en cuanto al promedio del último cuatrimestre, pero comparando con el promedio ya de toda la serie histórica desde 2011, observamos que el número se mantiene en ese promedio en cuanto a número de trabajadores ocasionales, ¿no? Quizá hay algo que en el país se ha venido conversando, ¿no es cierto? Todos esos cambios que en algún momento se espera se realicen a la legislación laboral del Ecuador, quizá eso puede estimular a que las empresas puedan también optar por esta opción de empleados ocasionales, sobre todo en momentos de mayor venta, ¿no? Sobre todo en periodos de mayor venta, ya que algunos sectores tienen ese componente estacional. En cuanto al número de horas diarias de operación, como ustedes observan, el número se mantiene en los últimos cuatro cuatrimestres, comparado con el promedio de los 11 años. En definitiva, nuestras empresas trabajan 8 horas diarias, es decir, un solo turno de producción, algo que hemos venido repitiendo desde hace muchos años, desde cuando tuvimos la oportunidad de empezar a trabajar con el sector de la pequeña y mediana empresa, que fue en el año de 1997, cuando trabajábamos para el INSOTEC, el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y Tecnológicas. Esa estadística, si usted quiere, es una estadística que se mantiene en el tiempo, es decir, ese número de horas diarias ya es una estadística estructural que tienen nuestras empresas, que como siempre lo hemos repetido, si nos ponemos los lentes de la positividad, eso significa que hay una capacidad instalada ahí que podría ser utilizada siempre y cuando, por un lado, se aprovechen las oportunidades, sobre todo en el mercado internacional, que eso es muy importante, es decir, la internacionalización de nuestras pequeñas y medianas industrias es una prioridad hacia la cual se deberían dirigir esfuerzos, ¿no? Se deberían dirigir esfuerzos, pero claro, no solamente es el tema de la internacionalización, sino que para poder potenciar ese proceso de internacionalización también se requieren otras acciones que también las hemos repetido, como es el tema de impulsar procesos asociativos entre empresas, financiamiento especializado para la exportación de pymes y, por supuesto, procesos de formación en términos del talento humano que requieren las pymes para poder afrontar esos mayores desafíos. Luego, en cuanto al número de días por semana, también, como ustedes observan, al final el número de horas, también ese es un dato que desde hace muchos años en el país se mantiene, son 5 horas, 5 días a la semana. En definitiva, lo que estamos hablando es que nuestras empresas trabajan 8 horas y 5 días a la semana, como habíamos señalado. Eso al final nos da una idea que hay una capacidad instalada que podría ser potenciada, pero actualmente, si eso no se potencia, tiene una afectación a las empresas desde el punto de vista de la dificultad para absorber costos fijos, ¿no? Porque no olvidemos, ciertos costos fijos, pensemos, si una empresa sacó un crédito y ese crédito tiene que pagar los intereses por ese capital recibido, esos intereses se vuelven un costo fijo, o el arriendo, o seguros, se vuelven un costo fijo, y claro, esos costos fijos, independientemente de si se trabaje 8 horas o si se trabaje 12 horas o más horas, se van a seguir manteniendo. La única forma de absorberlos y sobre todo convertirlos en costos unitarios, en costos fijos unitarios más bajos, es básicamente produciendo más y vendiendo más. Es lo que habíamos señalado. Entonces, miren, pensando en el país, son esas potencialidades que tiene el país, de ahí la importancia de la política pública que se dirija aterrizando con programas, proyectos y financiamiento hacia el cómo potenciar a ese sector que está ahí esperando. Y creo que una gran línea para poder fortalecer al sector productivo y sobre todo
dinamizar la actividad productiva y, por supuesto, la generación de empleo desde la pequeña y mediana empresa es el proceso de internacionalización, que se lo repite varias veces. Desde gobiernos anteriores se habla de la internacionalización de las pymes, ha habido programas, proyectos, pero todavía ahí hay un trabajo por hacer. Y ahí que, como ustedes pueden observar, cuando hablamos de cuál es la orientación, ¿no es cierto?, exportadora de nuestras empresas, como ustedes pueden observar, aquí en el promedio de toda la serie histórica, en promedio todavía seguimos exportando alrededor, solamente exporta el 8% de nuestras empresas. Y como ustedes pueden observar, los datos al final varían, aunque se señala que en el último cuatrimestre ha habido un aumento en cuanto al porcentaje de empresas que están exportando, lo cual es bueno, pero todavía ahí hay un espacio sobre el cual se puede trabajar, sobre todo cuando comparamos con otros países quizás cercanos a la región, en donde el porcentaje de exportación de las pymes generalmente está por encima de los 2 dígitos, ¿no? Entonces, ese es un ámbito en el cual se debe trabajar para precisamente dinamizar al aparato productivo del país. En cuanto a los proveedores, como ustedes observan, también lo que más prevalece son proveedores nacionales y proveedores locales, y por supuesto también hay un porcentaje de exportación de más o menos de alrededor del 25%, lo cual significa que de los insumos que las pymes utilizan, uno de cada $4 de los insumos que utilizan las pymes, uno de cada $4 proviene de materia prima importada. Es decir, que 3 de cada $4 son utilizados gracias al encadenamiento que mantienen las pymes con proveedores nacionales y locales, lo cual es bueno, lo cual es bueno. Entonces, como ustedes observan, con estos datos, para conocer un poco el perfil de nuestras empresas y ver esa potencialidad que tienen desde el punto de vista productivo. Y bueno, ahora sí, luego de haber dado un breve recorrido al perfil de esas empresas que fueron estudiadas, ese era el objetivo de estas primeras diapositivas, pues nos vamos a concentrar a este tema específico que es el de las compras públicas y la participación de las pymes. Como todos sabemos, las compras públicas está directamente relacionado a ese rol que cumple el Estado para, desde desde el aprovisionamiento de bienes y servicios que el Estado demanda de forma permanente, se puede apoyar a un sector clave de la economía como es la micro, pequeña y mediana empresa. Es decir, que las compras públicas al final es una gran herramienta para dinamizar, ¿no es cierto?, el desarrollo productivo de las empresas ecuatorianas. ¿Sí? Entonces veamos cómo está, cómo perciben nuestras empresas, cuál es su participación, para de ahí salgan aprendizajes, más que aprendizajes, salgan mensajes que al ser tomados por las diferentes instancias gubernamentales encargadas precisamente de dinamizar las compras públicas con el objetivo de precisamente apoyar al desarrollo productivo del país. A partir de aquí se pueden tener algunas orientaciones para mejorar esa situación. Bueno, la primera pregunta que se hizo a las empresas, ¿no?, sobre la importancia de los procesos de compras públicas, ¿no? Claro, en definitiva, un poco de lo que se esperaba, pero acá ya tenemos el dato, el 93%, es decir, más de 9 de cada 10 empresas, en definitiva, sí consideran si la pyme participa en los procesos de compras públicas, es algo que puede ayudarles de forma positiva. Ahora, claro, cuando se preguntó sobre los beneficios, es decir, claro, atado a la pregunta anterior, o sea, bueno, por un lado dicen sí, o sea, es importante, pero ¿por qué en definitiva les resulta importante? O sea, ¿por qué les resulta importante? Y lo uno, como ustedes observan, la barra con de mayor tamaño es el que puede ayudarles a generar mayor ingreso y venta. Yo creo que eso desde el lado estatal se puede ayudar para que nuestras empresas nacionales, las MIPYMES, puedan, ¿no es cierto?, gracias a esa incorporación dentro del proceso de compras públicas, puedan vender más y de esa forma, al vender más, producen más y, por supuesto, si la dinámica es mayor, podrían incidir en la generación de puestos de trabajo.
le da estabilidad y sostenibilidad. Creo que eso también va en la línea de lo primero, ¿no? Claro, si vendemos más, si generamos más ingresos, eso va a ayudar a la estabilidad financiera en el largo plazo de las empresas, ¿no? Luego la otra barra también habla de fortalecimiento empresarial, ¿no es cierto?, que va en la misma línea. Es decir, el principal beneficio que se observa, ¿no es cierto?, es este de que las empresas, al convertirse en proveedores del Estado, al convertirse en proveedores del Estado, podrían, o la percepción que tienen es que podrían ayudarles a fortalecer su posición, sobre todo en términos de los ingresos que puede generar esa situación. Pero bueno, o sea, como ustedes observan, o sea, por un lado, cómo ven nuestras empresas, cómo ven los propietarios, la gente de la pequeña y mediana empresa del país, o sea, el tema de las compras públicas lo ven como algo importante, lo ven que les puede generar beneficios, les puede ayudar a fortalecerse desde el punto de vista productivo. Pero ahora veamos cuál es la percepción del funcionamiento actual. Y eso es muy importante, porque claro, por un lado yo digo, sí, esto es algo bueno, y que en otros países ha funcionado o funciona bastante bien. Yo recuerdo en la primera década del 2000, en el caso de Perú, Perú era un referente en el tema de contratación pública y sobre todo apoyando a las MIPIMES, sobre todo apoyando a las MIPIMES. En el caso personal, tuve la oportunidad, recuerdo, de un proyecto muy interesante porque no se olviden, comienzos de la primera década del 2000, estábamos en ese proceso de la firma de la paz con Perú, ¿no? Cuando ya habíamos firmado la paz, y ahí empezaron a generarse una serie de fondos para desarrollar proyectos binacionales, es decir, entre Ecuador y Perú. Y ahí recuerdo que tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto binacional entre el INSOTEC de Ecuador y el CEPI de Perú. CEPI de Perú, si no me equivoco, las siglas era Centro de Promoción Integral, era igual una fundación peruana, y ellos tenían un proyecto que siempre cuando lo comparto, a veces con mis estudiantes o cuando me hacen alguna entrevista, y ahora que estoy compartiendo en este evento, siempre veía que ese es un proyecto referente y es referente hasta ahora. Porque el CEPI, ¿cuál era el rol que cumplía? El CEPI lo que cumplía era un rol que se ubicaba como en la mitad, ¿no? En la mitad entre dar servicios de asesoría y capacitación a las MIPYME para ayudarles a mejorar la competitividad, ¿no es cierto? Les ayudaba a desarrollar capacidades productivas. Y por otro lado, el CEPI se encargaba de hacer los contactos comerciales con empresas privadas grandes y también con instituciones del sector público. Yo recuerdo, habían varias MIPIMES ubicadas en Villa del Salvador, en Perú, que es un caso que se lo ha estudiado, un lugar en donde había mucha pobreza en el país, pero gracias al desarrollo productivo, ese territorio, ¿cierto?, ubicado en Lima, empezó a desarrollarse y, por supuesto, a mejorar el bienestar de su población. Yo recuerdo que varios de esos pequeños talleres, pequeñas empresas, eran proveedores, por ejemplo, de empresas grandes de las principales cadenas de supermercados para proveerles de uniformes a los empleados. En el caso de de la contratación pública, por ejemplo, proveían a los hospitales y otras vinculadas a la parte pública, igual de sábanas, de todo lo que es la vestimenta de los médicos, enfermeros, enfermeras. Y claro, eso era gracias a que precisamente el sistema de contratación pública en Perú funcionaba bastante bien con esa orientación de apoyar, de ayudar a las MIPIM. Entonces yo creo que eso es importante. Entonces, por eso nada más este pequeño comentario de decir, bueno, por un lado, de acuerdo a las respuestas que nos han dado las empresas, es que lo ven como algo importante, que les puede ayudar a fortalecer su estabilidad, a generar mayores ingresos, a poder acceder a esos mercados que se generan desde el sector público. Pero ahora veamos cómo está funcionando de acuerdo a la percepción que tienen, porque les ponía el ejemplo de Perú a comienzos de la década de 2000, ese era un modelo en esa época, no sé cómo esté ahora, pero en esas épocas era un referente. Entonces veamos cómo está lo nuestro y sobre todo siempre hay que ponernos los lentes de la positividad. Probablemente vamos a encontrar percepciones quizá que muestran una especie de que las cosas no están funcionando bien. Pero si no están funcionando bien, son oportunidades de mejora. Pues muchas
de las reflexiones que vamos a hacer acá son oportunidades de mejora en la cual los actores vinculados al tema de la contratación pública, sobre todo de lo que son compras públicas, pueden, ¿no es cierto?, actuar y de esa manera mejorar esto que para nuestras empresas ellos lo consideran como algo importante. Bueno, lo uno, cuando se les preguntó si en los últimos años han participado en procesos de contratación pública, el 89%, es decir, 9 de cada 10 pymes, con énfasis en pequeñas y medianas industrias, no han participado. No han participado, es decir, solamente ese 11% ha participado. La gran pregunta es por qué no ha habido una mayor participación y quizá vamos a encontrar acá algunas de esas razones, ¿no? A pesar de que las empresas dicen es un espacio importante que nos ayudaría a dinamizar las ventas, pero el rato de participar, el porcentaje todavía es un porcentaje relativamente bajo frente a la oportunidad que podría significar la compra de bienes y servicios que se hace desde el lado estatal. Y claro, atado a esto, a lo que tiene que ver con sobre todo las empresas, ¿no es cierto? Las empresas que han participado, porque esto es justamente la pregunta es la calificación ya en los procesos de contratación pública. Como ustedes observan, con respecto al conocimiento previo, el, junto con el acceso a información y el soporte informático, el 93% señala que la experiencia fue positiva, ¿no? Fue positiva. Luego también en cuanto a los incentivos, ¿no? También la percepción es de que hubieron incentivos para la participación. Luego, ¿no es cierto? Quizá el porcentaje más bajo tiene que ver con el cumplimiento de pagos. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, ahí surge una oportunidad importante, ¿no? Porque no olvidemos, nuestras pequeñas y medianas industrias, generalmente su colchón de liquidez no es tan grande. Y por lo tanto, si no se les paga a tiempo, ¿no es cierto?, inmediatamente eso afecta a su situación de liquidez, ¿no es cierto?, a su situación de liquidez. Entonces, como podemos observar, los que participaron, ¿no es cierto?, los que participaron, en definitiva, lo que nos están diciendo es, digamos, como ustedes observan, porque la barra azul, o sea, la barra azul claro, es el comportamiento positivo en general, lo ven como algo positivo los que ya participan. Ahora, pero no olvidemos porque hay que ir enlazando la información que estamos compartiendo. No olvidemos que nuestras empresas primero señalan que el tema de contratación pública es algo positivo, ¿no? Por otro lado, cuando se les preguntaba, bueno, ¿y participan o no participan? Solamente, ¿se acuerdan? Era el 11%, el 89% no participaba. Y ese 11% que participa al final, como ustedes observaron, la experiencia es buena, de acuerdo a lo que lo que veíamos en el cuadro anterior. Pero ahora veamos cómo, y ahí vamos encontrando esos elementos en donde trabajar para poder dinamizar y que efectivamente la contratación pública se convierta en un medio para dinamizar a sectores como es el de la pequeña y mediana industria. Cuando se les pregunta si han recibido información sobre contratación pública en el último año, el 84% señala que no. Entonces, eso significa que desde el lado de las instituciones públicas que están queriendo hacer procesos de contratación pública y están queriendo adquirir determinados bienes y servicios y buscan apoyar a las MIPYME, habría que buscar mecanismos para dar a conocer buscar esos canales de comunicación para que sean más efectivos y llegue al mayor número de empresas para que efectivamente sepan que ahí hay una oportunidad. Entonces, miren ahí un elemento sobre el cual se puede ir trabajando, el tema de canales de comunicación para que la gente eh, eh, vaya, vaya participando. Ahora, además del tema de la información, también se le preguntó, ¿no es cierto?, a las empresas, bueno, ¿qué obstáculos ustedes observan en el proceso de contratación, en estos procesos de contratación pública? Y sobre todo es esa percepción que tienen tanto y ahí se mezclan tanto los que participaron como los que no participaron. Y es algo interesante porque ya los que participan
de pronto se dan cuenta que esas percepciones que se tienen, y ahí es un ámbito también sobre el cual se debe trabajar, es un ámbito sobre el cual se debe trabajar, es ese, si usted quiere, ese paradigma que está como dentro de la cabeza de nuestros empresarios en el sentido de que quizá a lo público lo ven como algo que no funciona bien, a lo público lo ven como algo que, como ustedes observan ahí, problemas de transparencia, ¿sí? Pero los que participaron se dieron cuenta que en definitiva parte de los problemas en que no les pagaban a tiempo, pero el resto veíamos que tenían una percepción positiva. Pero este cuadro es interesante porque es en definitiva, porque aquí vuelvo a resaltar, no se olvide, hay un alto porcentaje que no participa, 89% no participa, ¿sí? Por varias razones. Una de ellas, ¿se acuerdan? Era el tema de la información hace un momento. Y ahora, ¿qué otros obstáculos también encuentran? Y en primer lugar, la percepción que tienen es esto de los procesos administrativos complicados. A pesar de que cuando ya las que participan, de alguna manera perciben de que sí, no es perfecto, pero funciona de alguna manera. Pero ahí habría que trabajar. ¿Cómo hacemos de que efectivamente esos procesos administrativos que las empresas perciben como complicados sean lo más amigables, o sea, sean lo más rápido, para que de esa manera la contratación pública se vuelva un atractivo para la participación de nuestras empresas? Luego también habla de limitaciones financieras y de inversión. Miren, ese es un punto importante para las instituciones financieras, para las instituciones sobre todo financieras dedicadas a promover el desarrollo, sobre todo aquellas que trabajan en ese campo denominado finanzas para el desarrollo. Sí, ahí están bancos, cooperativas de ahorro y crédito. Por otro lado, también está la banca pública con todo un portafolio de productos. Y qué interesante sería, por ejemplo, ir generando productos financieros para cuando alguna empresa ecuatoriana, alguna pyme, quiere entrar en un proceso de contratación pública y por supuesto eso le signifique trabajar más horas, le signifique trabajar, contratar personal adicional, le significa hacer inversiones adicionales y qué importante sería poder encontrar algún producto financiero que precisamente se adecue a esta necesidad que podría surgir cuando se quiere dinamizar al sector productivo a través de esta herramienta tan importante que es las compras públicas. Bueno, nuevamente acá vuelve a salir el tema de la falta de información. Aquí también nos relacionan con el tema de la, de la, de la transparencia, pero yo creo que sobre todo no se olviden, son estos dos elementos que son los que en mayor grado salen los procesos administrativos complicados, cómo trabajar en ese campo, y lo otro, la parte del financiamiento para que nuestras empresas puedan poder participar. Ahora, desde el lado de las mismas empresas, cuáles son esas propuestas de cambio para impulsar la participación de las compras públicas, en las compras públicas? Como ustedes pueden observar, la barra más grande tiene que ver con la simplificación de trámites y reducción de barreras burocráticas, que es justamente lo que veíamos hace un momento. Entonces, yo creo que ese es un campo muy importante. A pesar de que el proceso de contratación pública, de las compras públicas, está digitalizado, pero no necesariamente porque está digitalizado ya es sinónimo de eficiencia. Ahora mismo nosotros hemos venido impulsando, tanto desde la reflexión como también desde la acción, eh, iniciativas para que la digitalización que actualmente tienen las organizaciones de todo tipo, organizaciones públicas, organizaciones privadas, inclusive no solo nacionales, sino también internacionales, es que la digitalización que tenemos actualmente es una digitalización que en muchos de los casos nació en las épocas de la dura pandemia y claro, en ese momento el objetivo era no contagiarnos del virus. Entonces, si me decían que me tengo que demorar una hora para hacer un trámite y ese trámite se lo puede hacer en 10 minutos, pero en esa época se justificaba, pero ahora ya luego de más de 5 años, eso ya no se justifica. Entonces ahí en ese campo hay que trabajar, hay que hacerse la pregunta si esa digitalización actual, en donde están esos trámites, en donde participan los diferentes actores públicos, privados, son los que deberían, son los que están funcionando de forma eficiente. Porque aquí lo que nos acaban de señalar es que se debe trabajar en esto de simplificar trámites y reducir las barreras burocráticas. Luego también aparece la capacitación, asistencia y acompañamiento estatal. Creo que ahí también es un campo en donde, por un lado, desde la misma institución encargada de la promoción de las compras públicas,
pero por otro lado creo que ahí también juega un rol importante la academia a través de sus diferentes programas, ¿no? De grado, posgrado y por otro lado programas de educación continua. Por ejemplo, en el caso de nuestra universidad, la Universidad Andina, dentro de su portafolio de programas de posgrado, hay un programa de posgrado especializado en el tema de compras públicas y tiene una gran demanda. Entonces, por ejemplo, ahí estamos aportando. Pero qué interesante sería también crear otros espacios para precisamente ayudar a que las personas se especialicen y cumplan con lo que señala tanto la normativa como los procedimientos, tanto físicos como digitales. Eso es muy importante. Es las dos cosas. Por un lado, lo que dice la norma y por otro lado, el tema de los procedimientos. Son esos dos ámbitos en los cuales se debe trabajar. Lo otro que también aparece aquí es la mayor transparencia y equidad en los procesos de contratación pública. Creo que la transparencia también se está repitiendo. Creo que eso es muy importante, evitar esa percepción, digamos, ir trabajando para ir eliminando esa percepción de que los procesos de contratación pública quizá están viciados de una serie ahí de malas prácticas que al final terminan afectando a la transparencia, porque un elemento fundamental para que funcione un sistema de contratación pública y en este caso, beneficia a sectores como es el de las pymes, es sobre todo construir confianza. Y la confianza se construye con hechos. ¿Sí? Es decir, ese sistema debe ser eficiente, es decir, la tramitología debe ser rápida, debe ser una tramitología sencilla, por supuesto, con todos los mecanismos de seguridad, porque ahí están en la contratación pública, de por medio hay una cantidad de dinero que está circulando, ¿no? Circulando en el sentido de la compra y venta de bienes y servicios. Por un lado, que demandan las instituciones públicas y por otro lado, las empresas que las ofrecen. Entonces, ahí debe haber eficiencia. Por otro lado, el tema, sobre todo lo que decíamos de la seguridad del proceso y el tema de la ética que debe estar presente en todos esos trámites que están alrededor de la contratación. Bueno, esta diapositiva también es interesante cuando se pregunta y dice, bueno, ¿cuáles son los impactos socioeconómicos el momento en que las pymes forman parte de los procesos de compras públicas en los territorios locales? Y aquí, como ustedes pueden observar, la barra más grande, y creo que lo dice todo, y creo que es lo que permanentemente siempre se repite, pero acá ya hay un dato, que muchas veces uno dice, pero eso es lo que ya se dice, pero otra cosa es ya se dice, pero ya hay un dato, producto de este estudio. Y las empresas lo que resaltan y dicen es el impulso y la dinamización de la economía local y regional. Creo que eso es claro. Eso es claro. Pensemos ahora mismo que estamos viviendo en el país situaciones difíciles con la paralización de provincias del norte del país. Pensemos en el caso de Imbabura. Hoy en la mañana justo le escuchaba al presidente de la Cámara de Comercio de Ibarra, el doctor Ramiro Aguilar, quien es un buen amigo personal y además también de nuestra casa de estudios, un gran dirigente gremial. Y él decía de los impactos económicos que se está generando actualmente producto de este paro, que es insostenible, ¿no? Más de un mes. Parecería que, y ahí voy a decir directamente, ¿no? A ratos, no sé si al gobierno y también a los otros actores, parecería como que a Imbabura no les importa. Y no es así. Imbabura es importante. Lo que pasa es que a ratos tienen un pensamiento reducido y no piensan de manera sistémica. Y creen que porque Imbabura está ubicada casi ya pegada a Colombia, entonces que estén ahí paralizados no nos obstaculizan el flujo de bienes y servicios en el resto del país, porque no sé, porque sería distinto si es que el foco estaría en Tungurahua, en Cotopaxi, o en el camino, por ejemplo, en estos sectores, por ejemplo, de Machachi, pensemos en Machachi, solamente con que bloqueen ahí Machachi, luego Aloa que está cerrado la sierra y está cerrado el oriente. Y no es así, pero el rato que pensamos de manera sistémica nos vamos a dar cuenta que eso que está ocurriendo ahí, hoy día deben haber publicado ya un artículo que lo escribía sobre este tema. Y en esa parte yo resaltaba y decía que cuando pensamos de manera sistémica, eso que aparentemente, bueno, que un poco allá está alejado, está pegado al norte, como que no nos importa el resto del país. Y no es así, porque cuando pensamos de manera sistémica, primero se empieza a afectar
a ese elemento básico que es la tranquilidad, la certidumbre, porque la gente si no tiene tranquilidad, no tiene certidumbre, no toma decisiones de compra ni de inversión. Eso es lo uno, ¿no es cierto? Eso es lo uno. Y lo otro, ¿no es cierto? Es obvio que en el momento que usted empieza a pensar de manera sistémica, ¿qué es lo que ocurre? De que las empresas, en este caso que estamos hablando de las pymes, están encadenadas de manera productiva, tanto en la producción, en el aprovisionamiento y en la comercialización. Pues uno diría, las empresas que están en Guayas, en El Oro, en Loja, no pasa nada. No, el rato que usted piensa de manera sistémica, todo está interrelacionado. Todo está interrelacionado. Entonces, si hice este paréntesis porque valía la pena hacer este comentario sobre algo que parecería que no importa Imbabura. Y a Imbabura se la debe respetar. A Imbabura se la debe respetar como una provincia importante dentro del tejido productivo y social del país. Pero a ratos como que esos líderes locales han estado ausentes por varias razones. Entonces, a lo que yo iba, aquí, por ejemplo, al escucharle a Ramiro Aguilar hoy en la mañana, él decía, bueno, los golpes son durísimos, son durísimos. O sea, la provincia va a quedar duramente golpeada. Entonces, aquí miren, por ejemplo, ya tenemos una herramienta que podría servir para ayudar a esa provincia que ahorita está duramente golpeada con más de 31 días ahí paralizado el tejido productivo. Porque ahí dice clarito, son la barra más grande, dice, impulso y dinamización de la economía local y regional. Entonces, instituciones del sector público, una vez que ya, ojalá esta semana, bueno, ahora ya vamos miércoles, ojalá el jueves, viernes ya se solucione. Ojalá ya, porque eso es insostenible, ¿no? Y cuando pensamos sistémicamente, vuelvo a señalar, afecta a todo el país, no solamente a Imbabura. Afecta a Guayas, a El Oro, a Manabí, a Chimborazo, a todos. Entonces, aquí tenemos una herramienta para cuando las cosas ya se tranquilicen. Aquí tienen ya una herramienta. Y ojalá esté alguno funcionario del gobierno conectado acá. Ojalá. Acá está. Lo que pasa es que a ratos son funcionarios de escritorio y no han pisado los territorios. Y cuando hablo de pisar los territorios, conocer la realidad de las pymes. En el caso mío, yo sí he pisado el territorio. He trabajado mucho tiempo de cerca, conociendo ahí las realidades, en vivo y en directo, no desde el escritorio. Entonces aquí tienen esta herramienta, por ejemplo, si queremos ayudar a que esa provincia, que ahora está, y también Carchi, que también están duramente golpeados, sobre todo en Babura. Ahí tenemos ya una herramienta. Ojalá, y esto vale la pena, y es como un grito que voy a dar, un grito, que ojalá nos escuchen en Carondelet, en que ratos parece que están, no sé qué les pasa. Aquí ya tienen una herramienta para ayudar. Por ejemplo, instituciones públicas empiecen a demandar, o sea, para ayudar a salir de este golpe, este garrotazo productivo, aquí tenemos una herramienta. Porque clarito dice, si ven ustedes ahí, la principal franja dice impulso y dinamización de la economía local y regional. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Bueno, luego, cuando se les preguntó, ¿no es cierto?, la percepción que tenían sobre el predominio de condiciones éticas en los procesos de contratación pública. Y ahí miren lo que yo había señalado, ¿no? De que las empresas, antes de participar, como que tienen esta percepción, ¿no? Por ejemplo, aquí la percepción es negativa. 69%, 7 de cada 10 se perciben como que el tema de contratación pública no es muy transparente. El tema de la ética como que está ausente. Pero los que ya participaron se dan cuenta que esa percepción ya participando no es tan así. Entonces es importante, por eso es importante cruzar toda esta información y es el ejercicio que desde las entidades estatales se debe hacer para decir, vean, no porque es del sector público ya es sinónimo de ineficiencia, ya es sinónimo de falta de transparencia, no, si se hacen bien las cosas, probablemente las cosas funcionen. Y luego, por esa razón es que cuando se le pregunta, ¿no?, a los que ya han participado, porque si se dan cuenta en la diapositiva anterior, ¿cuál es la percepción de todos? Donde los que participaron y los que no participaron. Claro, ahí predominan ese casi 90% de los que no han participado, porque solo el 11%, ¿se acuerda?, participaron. Pero entonces, cuando, cuando la pregunta al final le responden solo los que participaron y señala
si es que ha habido problemas de dudas de transparencia en los procesos de contratación pública, resulta que el 96% de los que ya participaron señalan que no así, ya las cosas ahí funcionan de manera diferente. Miren qué interesante, todo esto hay que ir, por eso es que cuando uno lee los datos, como cuando uno va donde el médico, cuando uno va donde el médico, a pesar de que le envía a hacer el examen de orina, el examen de sangre, el examen de heces, el electrocardiograma, el electroencefalograma, las imágenes de radiografías y todo lo demás, ¿se ha visto, no? Aparentemente son como datos sueltos. Pero luego el médico tiene esa capacidad de coge todo eso y dice, ah, esto es lo que está pasando y vamos por ahí. Acá es igual. Por eso es que cuando yo estudiaba economía en la Universidad Central del Ecuador, el gran fundador de la Facultad de Ciencias Económicas, Manuel Agustín Aguirre, ¿sí? Manuel Agustín Aguirre, él tenía una frase, pues, y él decía que los economistas, en definitiva, pero sobre todo los que son buenos, ¿no? Todos los que son buenos, los economistas son una especie como de médicos sociales. Y tiene toda la razón. Porque, le digo, si usted quiere ser un buen economista, vaya, porque todos hemos ido donde el médico. Tómele como ejemplo al médico. Y lo mismo que hace el médico, haga en la parte de la economía, de la administración, y va a ver que las cosas funcionan. Acá es igual, todo esto que estamos dando, miren cómo vamos enlazando. Acá, por ejemplo, a pesar de que la percepción anterior, ¿no es cierto?, donde están tanto los que participaron como los que no participaron, le ven como algo, se acuerdan, como falta de transparencia el 64%, pero solo los que participaron dicen, no, ya cuando estamos ahí, ahí también vale la pena citar a Joseph Stiglitz, ¿no? Cuando Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía, 2005, ¿sí? Cuando Stiglitz, ¿no es cierto? Cuando Stiglitz señala y dice que todo el tema de la ineficiencia, la corrupción y demás, no necesariamente está solo en el sector público. Él habla también en el sector privado. Y en el sector público también hay buenas cosas. Entonces, de lo que entendemos acá, por supuesto hay oportunidades de mejora, pero cuando ya participan, esa es la percepción. No lo digo yo, lo dicen los datos. Luego, en definitiva, ¿cuáles son esas situaciones, ¿no es cierto? A pesar de que la mayor parte de los que sí participaron lo ven como, digamos, como algo positivo el tema de la falta de transparencia, ¿sí? Pero luego cuando se les pregunta ya esos elementos que quizá lo vivieron, ¿no es cierto? Lo vivieron, está, por ejemplo, el tema de la complejidad administrativa, algo que también habíamos señalado. El tema de la transparencia, que también se repite en los dos puntos anteriores. Pero efectivamente, ¿cierto? Es esa percepción cuando ya están todas las empresas, no solo las que participaron, sino también las que no participaron. Bueno, ahora, también se les preguntó, ¿no? Pensando en esto de que lo ven como algo positivo, ¿cuáles son, si tendrían la intención de participar? Un 28% señala que sí tendría intención de participar. Y quizá en esto vale la pena ya un poco recogiendo los datos que veíamos anteriormente. A pesar de que lo ven como algo importante, ven beneficios, los que participaron, en definitiva, como ustedes veían en una de las diapositivas, no todo estaba mal, no todo estaba mal, más bien la experiencia más bien en varios de los casos era positiva. Pero claro, como en la mente de los empresarios está metido este paradigma sobre el cual hay que trabajar, es una especie habría que entrar en una especie de destrucción paradigmática, ¿no? Habría que entrar en esa especie como de destrucción paradigmática, es decir, romper esas ideas que tenemos metidos en la cabeza de creer que algo ya funciona así y no cambia. Y quizá esa es la razón de que cuando se les pregunte que quisieran participar, como ustedes observan, la mayoría dicen, no, no quisiera participar. El 72% dice no participar. Entonces yo creo que ahí también es un trabajo sobre el cual las instituciones públicas y por supuesto las entidades que regulan todo el tema de compras públicas hacer un trabajo para en el sector, sobre todo productivo, motivar a que las empresas participen y de esa manera sectores como la pyme se beneficien. ¿Sí? ¿Cuáles serían esos motivos por qué ellos no estarían dispuestos
digamos, a participar, ¿no es cierto? Vuelve a resaltarse el tema este de la complejidad y burocracia en los requisitos del proceso. O sea, hay esa percepción paradigmática, es decir, está metido en la cabeza el tema de la desconfianza, como ustedes observan, también aparece aquí en el ámbito y la desconfianza está directamente relacionado con el tema de la transparencia. Entonces, aquí el mensaje es este, ¿no? Esta herramienta de compras públicas hay que potenciarla para beneficiar al sector productivo y sobre todo dentro del sector productivo a las micro, pequeñas y medianas empresas, pero para eso, sobre todo, hay que trabajar en un campo, en el ámbito de la comunicación para ir generando esa especie, como habíamos utilizado esa palabra, de destrucción paradigmática, de destruir esos paradigmas, esos modelos mentales que está en muchos del el momento ya de querer participar en este campo. Porque, y lo digo eso porque los que ya participaron más bien observan que los problemas no fueron tan grandes como para decir que la experiencia ha sido mala. Más bien, de acuerdo a las respuestas, los que ya han participado, la experiencia ha sido positiva. Bueno, para ya ir terminando, este estudio, ¿no es cierto?, que lo venimos haciendo desde el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa, y lo hacemos cada 4 meses, y básicamente esto que hoy día lo hemos denominado eh, las compras públicas y su relación con las pymes, nos da algunos de estos elementos que vale la pena tomarlos en cuenta. Muchísimas gracias y le paso la posta a Jairo. Muchas gracias, doctor Araque, por esa muy interesante presentación. Hay varios elementos que usted mismo ya lo señaló acerca de estas posibilidades que abren las compras públicas para las pymes y estos, como decir, retos y desafíos que se pueden ir aprovechando también desde los, como decir, empresarios, ¿no? Desde las pequeñas y medianas empresas y también como oportunidades para las políticas públicas que acompañen, que acojan y que fomenten, como decir, esta participación dentro de las compras públicas. Muchas gracias, doctor Araque. Ahora pasamos a un segundo momento. Este segundo momento viene para los comentarios de nuestros tres expertos que van a comentar sobre estos resultados, ¿no? Entonces, leo primero las tres personas y, como decir, en ese orden van a participar. Los comentarios estarán alrededor de unos 15 a 20 minutos. Y nos va a acompañar Pierre García, es gerente general de Airprotec, tiene estudios en máster en estrategia empresarial en Italia. Luego nos acompañará Luis Salvador, que es experto y consultor de la GIZ y otras organizaciones, que tiene un máster en política pública en Estados Unidos. Y también nos acompaña Julio Morán, quien es asesor técnico del proyecto Eco Advance de la GIZ, también con una maestría en gestión y reservación del medio natural de España. Dicho esto, empezamos con usted, querido Pierre, por favor. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Muy bien. Sí, perfecto. Bueno, antes que nada, pues saludar a toda la audiencia. Muchas gracias por esta invitación. Felicitar a la universidad por este estudio y por todo lo que está haciendo a través del observatorio, ¿no? de pequeñas y medianas industrias. En mi caso, bueno, actualmente yo me encuentro manejando una empresa familiar, parte de mi familia, una pequeña industria. Actualmente somos 24 personas y bueno, y desde hace 20 años pues que me apasiona el tema de las pymes. Hemos participado también como parte del directorio a mediados de los años 2000 de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas. Eh, Comentar que los resultados pues en realidad reflejan lo que estamos viviendo. Yo puedo hablar por parte de las pequeñas industrias y por la experiencia personal, ¿no? Las pequeñas industrias con respecto a la percepción, por un lado, de lo que son los procesos de compras públicas, pero también a una realidad pasada de lo que hemos vivido, ¿no? Porque si bien en nuestro caso particular, veo que en la encuesta pues, se consulta sobre los últimos 3 años de participación en compras públicas y que en los últimos 3 años únicamente el 11% ha participado de estos procesos, pero en nuestro caso, por ejemplo, no hemos participado en los últimos 3 años, hemos participado anteriormente. El último proceso que hicimos de compras públicas fue hace 4 años y uno de los primeros fue hace 10 años, justamente porque pensamos en todos los beneficios que representa pues, el participar en compras públicas, pero la realidad ha sido que esos procesos pues, no
no hemos tenido una buena experiencia, ¿no? Y eso se refleja también, yo creo que en los resultados de esta encuesta, ¿no? Que no es una percepción, es una realidad que se vivió previo a estos 3 años. ¿Y cuáles han sido los obstáculos? Pues coincido plenamente en los resultados de la encuesta, pues la falta de transparencia, los procesos burocráticos y administrativos. Como pequeñas industrias nosotros tenemos recursos muy limitados, ¿no? Uno de esos recursos muy importantes es el recurso económico y el tiempo. Son los dos recursos más, las dos restricciones que tenemos más importantes. Entonces, después de los procesos que nosotros hemos realizado en compras públicas, tomamos una decisión, ¿no? Y actualmente, pues el 100% de nuestro negocio, nuestras ventas, es en el sector privado. Y es que nos vamos a enfocar en el sector privado porque en el sector privado, pues no tiene estos problemas que representan la contratación pública, la falta de transparencia, el tema de las garantías también, el tema financiero también es muy importante. Es decir, eh, le inviertes mucho tiempo, le inviertes mucha dedicación, trámites, permisos, reglamentaciones que tienes que cumplir y al final pues los pagos no llegan al momento que son, como hemos visto en los resultados, y también las condiciones de pago también son muy complicadas para una pequeña industria, ¿no? Muchas veces se pide crédito muy extenso, ¿no? En tema de, y garantías también previas, entonces para una pequeña industria se hace complicado una pequeña industria que está dedicada al sector privado, porque ojo, también hay empresas que están diseñadas y conformadas para atender el sector público, que han nacido vendiendo al sector público y se han dedicado a la venta en el sector público, entonces también eso sería interesante poderlo también identificar, ¿no? Entonces, ya le digo, en nuestro caso, pues me parece muy interesante que si bien los resultados iniciales de la encuesta pues indican de que en este cuatrimestre, este último estudio del cuatrimestre, pues se ha mantenido estable en temas de ventas, en temas de contratación, de horas trabajadas. eh, todo ha sido estable, pero el porcentaje de participación en compras públicas es mínimo. Es decir, las pequeñas industrias nos estamos volcando al sector privado, nos estamos priorizando el sector privado para hacer nuestros negocios, para hacer nuestras ventas, porque definitivamente no vemos en el sector público pues una oportunidad para nosotros poder participar. Entonces ahí vienen todo el tema de las políticas que se mencionaban, de las políticas de comunicación, de soporte, de asistencia técnica y de poder ver también que al final el trabajo que se realiza para hacer una licitación, una contratación en un proceso de contratación pública, pues realmente es un trabajo que vale la pena en el cual inmiscuirse, ¿no? Porque como digo, tenemos recursos limitados. Entonces, si voy a dedicarle tiempo a entrar a un proceso de contratación pública, estoy dejando de promover y de buscar negocios en el sector privado. Y actualmente yo prefiero, o en nuestra empresa prefiere, es virar hacia el sector privado. Nosotros somos una pequeña industria, por ejemplo, que vende sus productos a grandes industrias exportadoras y a multinacionales que también tienen unos requisitos muy exigentes. Y nosotros pues buscamos siempre cumplir esos requisitos porque sabemos que al final, así dentro de una licitación, una contratación, no somos elegidos, pero hay una transparencia en la cual nosotros confiamos en esos procesos. Y por eso decidimos dedicarle el tiempo a eso. En el proceso de contratación pública no existe esa transparencia y lo hablo por experiencia propia, ¿no? Hace 10 años, por ejemplo, nuestro primer proceso de contratación pública eh, lo ganó una empresa que no está dentro de nuestro sector industrial, después de un proceso largo y después de llenar todos los requisitos. Y bueno, y eso te deja muchas dudas, ¿no? Al final es fundamental. Tema de transparencia, tema del acceso al financiamiento, del cumplimiento de garantías, de las formas de pago, del soporte técnico que puedes tener, o sea, los trámites burocráticos y toda la tramitología que implica participar en un proceso de contratación pública, pues yo creo que es muy abrumador, por decirlo de una forma, para una pequeña industria que está buscando en el día a día, pues, cómo vender sus productos y utilizar esos recursos en un sector privado que es más abierto, transparente, en el cual puedes tener una mayor visibilidad de los resultados de tu trabajo, y tu inversión en tiempo y obviamente en recursos económicos.
Entonces, creo que ahí también, desde mi opinión, desde mi percepción, está el trabajo que hay que hacer, porque los beneficios son evidentes, ¿no? El tema que se mencionaba en Perú, pues eso es un caso pues, que hay que tomarlo como referencia, pero es algo que no hemos podido. En el Ecuador creo que al día de hoy no se ha podido tangibilizar esos beneficios de las compras públicas con los grandes presupuestos que maneja el Estado. No se ha podido trasladar ese beneficio a la pequeña industria y todos sabemos aquí pues los beneficios en la economía en general que da la pequeña industria, el sector de la pequeña industria, ¿no? Con la contratación de personal, con el aporte al Producto Interno Bruto, es decir, eh, creo que es un mecanismo que todavía no se lo ha utilizado, que solo está enfocado o solo participan las grandes industrias o las grandes empresas o las empresas que están justamente diseñadas para ofrecer sus servicios y sus productos al sector público. Pero las que estamos dentro del sector, enfocados en el sector privado, en la venta de productos del sector privado, pues lo vemos que tiene unas barreras muy altas, ¿no? Y el estudio lo dice perfectamente, por lo que pienso que como políticas públicas y como programas de gobierno, pues se debería enfocar en eso, ¿no? Utilizando herramientas como esta, herramientas como la que ustedes en este momento, en esta encuesta, han levantado para poder viabilizar la participación de la pequeña industria y con eso, pues, beneficiar al sector de la pequeña empresa y obviamente a la economía en general del Ecuador. Creo que sí, por mi parte ese sería mi aporte a este foro. Muchas gracias, Pierre. Lo que menciona usted es muy relevante, ¿no? Desde el campo, ¿no es cierto? Desde la práctica, usted, como decir, corrobora, como decir, esta realidad y estas complejidades que todavía tiene la pequeña y mediana empresa en tema de compras públicas y como ese llamado también hacia unas mejores políticas públicas, ¿no? Muchas gracias, Pierre. Damos Gracias. paso a nuestro segundo ponente, es, como decir, comentarista Luis Salvador, experto y consultor de GIZ, máster en política pública en Estados Unidos. Luis, por favor. Buenos días, Jairo. Buenos días con todos. Muchas gracias, doctor Araque, Andrés, por la invitación. Quisiera, bueno, complementar un poco los resultados de su informe, bastante interesantes, algunos bastante también preocupantes. Por un lado, tenía una pequeña presentación que quería compartirles. Em, Listo. y me confirman, por favor, si lo están visualizando. Ahí se ve bien. Sí. Ok. Bueno, primero darles una mirada quizás un poco más amplia y para también complementar lo último que decía Pierre sobre este gran presupuesto que tiene el Estado y cómo la contratación pública podría ser este elemento dinamizador que quizás no se está aprovechando en su total capacidad. Bueno, entonces para comentarles un poco, si vemos el año 2024, las compras públicas en Ecuador alcanzaron los USD 8.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando de cerca del 6,5% del PIB, no es una cifra menor. Inclusive en años pasados hemos llegado a porcentajes más altos. De enero a septiembre de 2025 estamos hablando que la contratación pública representa aproximadamente unos 5.000 millones de dólares. Esto a su vez se traduce en casi una cuarta parte de lo que es el presupuesto general del Estado. Entonces, como bien decía Pierre, ahí tenemos un peso bastante significativo. ¿Por qué es importante esto? Porque debemos reconocer que las compras públicas a su vez pueden tener un efecto positivo, una influencia en las políticas públicas nacionales de diversos índoles, tanto como es el tema de producción, el tema de empleo, la inclusión económica y social, la innovación e inclusive la sostenibilidad. Hablando de la sostenibilidad, vemos una vinculación directa de las compras públicas con los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como el objetivo número 12, producción y consumo sostenible, el número 5, igualdad de género, el número 8, trabajo decente, crecimiento económico. A ver, ok.
Ahora, si vemos un poco ya lo que es la compra pública y las MIPIMES, aquí en este gráfico ustedes pueden observar cómo ha sido la tendencia en el periodo 2020-2024 de la contratación pública en el país. Como les mencionaba, en el 2024 se alcanzó un nivel más alto, cercano a los 8.000 millones de dólares. Y en ese mismo periodo vemos que las MIPIMES, en este caso, alcanzan aproximadamente unos 4.300 millones. Si vemos ya la tendencia, vemos que en comparación a los años, primeros años de la pospandemia, ha habido un crecimiento sostenido y que las MIPIMES pueden representar entre un 55% y un 65% del valor contratado. También tenemos un dato importante que más del 51.000 micro, pequeñas y medianas empresas adjudicaron al menos un proceso de contratación. Esto también es importante. Sin embargo, ahí también podemos ver que es un número bastante pequeño, ¿no? Si consideramos que el universo de MIPIMES en el Ecuador está por sobre el millón de empresas. Entonces vemos que sí es un valor un poco pequeño, ¿no? En relación a la totalidad. Ahora bien, es importante también conocer que las MIPIMES tienen bastantes preferencias, ¿no? Beneficios en el marco normativo, al menos en el papel. Y si bien el marco normativo últimamente ha estado bastante cambiante, han habido reformas, han habido cancelaciones a las reformas, han habido muchos movimientos en el campo normativo, hay muchos aspectos que se mantienen, ¿no? Entonces, preferencias en temas, por ejemplo, de producción nacional, en temas de localidad, de compras por localidad, reservas de mercado en ciertos catálogos, catálogos de productos y servicios. Entonces, sí tenemos algunos beneficios, inclusive para los ciertos registros que existen para las MIPIMES y estas asociaciones también de la economía popular y solidaria que tienden a ser MIPIMES. Entonces, ellos tienen también estas posibilidades de acceder a ciertos registros que a su vez se traducen en beneficios. Entonces, eso es bastante importante señalarlo que si bien el tema de la participación es algo complejo, sí existen, al menos en el marco normativo, ciertas preferencias y beneficios que se deberían buscar los canales para viabilizar y que estos beneficios en realidad lleguen a estos proveedores del Estado que en realidad tienen este potencial dinamizador, ¿no? Em, Comentarles que nosotros, como parte de un estudio de GIZ, de la cooperación alemana, trabajamos un poco lo que es el tema de la digitalización. Y esto es importante porque en el estudio el doctor Araque mencionaba que una de las más importantes barreras es el tema administrativo, ¿no es cierto? Estos procesos administrativos, burocráticos impiden la participación en cierto modo de las MIPIMES. Y esto hay que evaluarlo también desde la digitalización, ya que los procesos administrativos, los procesos burocráticos en los últimos años han tenido una transición, ¿no? Hacia la digitalización a partir de la pandemia, lo que ya mencionábamos, e inclusive previamente ya existía esto, ¿no? Sin embargo, las plataformas digitales en donde las MIPIMES participan, como son el SOCE, como son el Ushuai, estos diferentes módulos que existen, ellos no tienen un conocimiento, no tienen un acompañamiento, que era otro aspecto que también coincide con el estudio que presentaron previamente. Y entonces ahí vemos que se requiere de mejorar estos aspectos, ¿no? Se requiere mejorar estas plataformas, estos módulos, crear quizás nuevos espacios para que las MIPIMES reciban una información más certera, más adecuada. Si solamente, según el estudio, dicen que el 16% reciben información sobre nuevos procesos. Esa es una cifra bastante alarmante y que nosotros también la pudimos identificar. Y por eso hemos visto, por ejemplo, la necesidad de que
se pueda llegar a los proveedores mediante otros mecanismos como son notificaciones al móvil o notificaciones mediante aplicaciones como WhatsApp, ¿no? Que permiten que los proveedores tengan una información que quizás ellos no necesariamente están revisando correos electrónicos todo el tiempo, pero sí, si les llega al celular, eso puede ser algo bastante beneficioso. Entonces, también como revela el estudio, vemos que existen muchas brechas, muchas barreras en estos procesos administrativos que se los hace de forma digital. Algunas de esas, obviamente, es una brecha de infraestructura tecnológica. Si comparamos a las MIPYMES con las empresas grandes, vamos a ver que todavía requieren mucho una inversión, digamos, ¿no? Para poder estar al día con las nuevas tecnologías, con las nuevas que cambian, son muy dinámicas. También vemos una brecha de conocimiento sobre el uso de estas plataformas. En algunos casos, las empresas grandes pueden tener inclusive eh, los recursos para contar con un equipo, con un departamento dedicado al tema de contratación pública. En los casos de las MIPYMES, esto puede ser un poco más difícil. Ahí vemos también una brecha territorial y socioeconómica. No es lo mismo una pyme en una ciudad o en una área urbana como Quito y Guayaquil que una pyme en la parte, digamos, rural de alguna otra provincia amazónica, por ejemplo. Entonces, ahí también vemos que existen bastantes brechas como les mencionaba también respecto a los recursos económicos e inclusive generacionales, ¿no? Cuando hablamos de la complejidad de los procesos administrativos, pensamos que muchas pymes pueden estar lideradas por personas de la tercera edad o personas con algún tipo de discapacidad y eso también se debe tomar en cuenta. Y obviamente existe, como ustedes ya lo mencionaron, una falta de comunicación, una falta de capacitación, de información, ¿no? Y una falta de actualización de las plataformas digitales. Y todo esto, a su vez, deriva en una falta de transparencia. Entonces, aquí vemos que sí, existe un trabajo bastante importante por realizar, pero debemos reconocer que también existe este potencial, ¿no? Este peso significativo de las compras públicas en la economía justamente debe ser reconocido desde los actores, ¿no? Desde las autoridades, para que se lo utilice de la mejor manera para justamente aplicarlo en las políticas de productividad, de producción nacional, de generación de empleo, de inclusión y reconocer que justamente sí existe este reconocimiento desde las MIPYMES. Estamos hablando de que el 93% reconocen que puede existir un beneficio, pues debe haber estos canales para unir esto, ¿no? El reconocimiento del beneficio con el que otorga finalmente este beneficio. Entonces, bueno, de nuestra parte, agradecerles nuevamente por el espacio y eso sería de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Luis. Muy interesante los puntos que topas, ¿no? Con estas normativas, con estas oportunidades, ¿no? Desde la representación también de las compras públicas y esta composición donde las pymes tienen un rol muy importante. Gracias. Y estos, como decir, desafíos y oportunidades, ¿no? Gracias, Luis, por tu presentación, muy, muy importante. Damos paso a la última comentario. Será a cargo de Julio Morán. Él es asesor técnico del proyecto EcoAdvance de la GIZ, con una maestría en gestión y restauración del medio natural en España. Bienvenido, Julio, por favor. Jairo, muchísimas gracias por la palabra. Primero que nada, igual que los otros panelistas, quiero agradecer a Sandina y a Andrés por la invitación a este espacio. Bueno, como le mencionó Jairo, mi nombre es Julio Morán. Yo soy asesor técnico del proyecto regional EcoAdvance implementado por la cooperación técnica alemana GIZ. Rápidamente les quería mencionar que el objetivo de este proyecto es poder desencadenar una transformación en los patrones de consumo para que estos sean más sostenibles y con esto pues poder mitigar temas de cambio climático,
conservar la biodiversidad y promover el uso eficiente de los recursos. Estamos trabajando en Ecuador, México, Colombia, Costa Rica y Brasil. Bueno, dicho eso, quiero complementar con algunas ideas que posiblemente ya les mencionó en este caso Luis y también Pierre. En ese sentido, mencionar lo que al inicio se presentó en el estudio, en la parte de compra pública y su vinculación con pymes, que de este universo de pymes que respondieron, el 93% reconoce la importancia de poder participar dentro de procesos de contratación pública, pero también reconocen en una pregunta que está un poco más adelante, que muchas de ellas no participarían a futuro, ¿no? Dentro de estos procesos, del 28% de los encuestados responden eso, ¿no? Entonces puede ser por varias temáticas, como se mencionaba, el tema de falta de transparencia, procesos complejos, etcétera. Pero también quiero enfocarme en mencionar los beneficios que podrían tener las pymes al poder participar, al poder acceder a los procesos de contratación pública. Una de esto es la apertura y acceso a nuevos mercados, ¿no? Aquí existen algunas oportunidades y estos contratos podrían financiar sus operaciones y fomentar su crecimiento a futuro. Otro tema en el cual podrían tener un beneficio directo, las pymes, es el fomento a la innovación. En este sentido, pues estas pymes tendrían, ya estarían cumpliendo con nuevos requisitos exigidos, en este caso, por el CERCOP, y así estas pymes estarían innovando sus procesos, servicios y productos también. Adicionalmente, estarían generando mayor empleo, puede ser esto tanto local, regional, inclusive nacional, ¿no? Al participar en estas licitaciones. Pero aquí estábamos mencionando los beneficios para las pymes. También tenemos unos beneficios directamente inyectados a la economía y también dentro de lo que es el gobierno. En este sentido, se podría impulsar a la competencia, una competencia justa, ¿no? Estaríamos vinculando más competidores pequeños o medianos y así evitando monopolios y así resultando en mejores precios, servicios y productos que el Estado adquiriría para poder brindarlos, en este caso, a los ciudadanos. De igual manera, tendríamos mayor eficiencia. Las pymes serían más ágiles y flexibles, ¿no? Podrían brindarnos soluciones más eficientes y adaptarse mejor a las necesidades específicas de cada sector. Adicionalmente, estaríamos teniendo una mayor distribución del gasto público, como se mencionó. Luis lo había mencionado, tenemos un presupuesto sumamente alto en contratación pública. Creo que estamos alrededor de los 6.000 millones de dólares y la idea es de que esos recursos sean distribuidos a nivel local o a nivel nacional a través de las pymes, ¿no? Adicionalmente, quería mencionar también un poco de la pregunta o analizar la pregunta que hablaba de las barreras de la participación de las pymes en los procesos de contratación pública. Entonces, justamente se podía apreciar que las pymes habían respondido que no participan porque los procesos administrativos son bastante complicados. La idea ahí sería simplificar estos trámites. Bueno, Luis ya lo mencionó mucho, como proyecto Quadvance de la GIZ, desarrollamos una consultoría para poder analizar, ¿no? Estas oportunidades en temas de cerrar brechas de digitalización para pymes y acceso a contratación pública. De igual manera, se pueden actualizar muchas plataformas digitales, el tema del SOS, el Ushuaia, etcétera. De igual manera, mencionarles que como proyecto EcoAdvance en otros países y queremos traer esas buenas prácticas acá a nivel nacional. Uno de estos es, en Brasil están desarrollando un marketplace donde se vinculan tanto empresas que producen productos sostenibles y con donde podrían vincularse, donde podrían encontrar en este caso las entidades contratantes, pues aquellos productos que son sostenibles y ahí se hace el match. Procesos totalmente transparentes y eficientes. Además, también en esta misma pregunta habían respondido las pymes que tienen una limitación financiera de inversión que es igual al 21%. Aquí también o se identifica una oportunidad por parte de la banca, puede ser pública o privada, y creo que también lo mencionó el señor Araque en su presentación,
que podrían generarse productos financieros específicos, productos verdes, productos productivos con tasas preferenciales que apoyen e incentiven a las pymes. Adicionalmente, algo que también quería mencionar es el tema de capacitación técnica enfocada hacia los profesionales que trabajan en contratación pública. Dentro de lo que es Equadvance en Costa Rica, se ha identificado que ellos van a hacer un tema de profesionalización del personal que está vinculado en compra pública. Desean hacer una carrera de tercer nivel para poder formar a estas personas y que sean vinculadas, ¿no?, dentro de las instituciones. De igual manera, hay un proceso similar en República Dominicana. Algo bastante específico que también hemos apoyado como Ecuador a nivel nacional es la ejecución de un curso de compra pública sostenible dirigido a pymes. Esto lo hicimos con Quito, que es una empresa pública del municipio de Quito, y de momento va a iniciar su segunda promoción. Si gustan, pues bueno, luego les podemos brindar el link de acceso si ustedes estarían interesados o interesadas de participar. Adicionalmente, también quería un poco conversar, analizar la pregunta sobre los impactos socioeconómicos que podría generar una mayor participación de las pymes en la compra pública. Pues es muy visible que habría mucha dinamización de la economía local y regional, si es que estos recursos son implementados, ¿no?, a nivel territorial. Pero, como ustedes saben, también los procesos, como se mencionaba en otras de las preguntas, son bastante complejos. En la parte de la dinámica normativa en contratación pública es muy dinámica, es muy diferente al resto de normativas. Siempre está en evolución, siempre está cambiando y lo hemos vivido y lo hemos palpado a nivel de aquí de Ecuador. No tenemos una ley del 2008, hace poco fue reformada y hace poco también fue dada de baja. Entonces, siempre tenemos que estar actualizándonos en esta parte. Finalmente, quería mencionarles algunas pequeñas conclusiones también de la lectura, análisis del reporte generado por este observatorio de PYME de la Universidad Andina. Y es que las pymes son un motor económico, ¿no? Y justamente en estos momentos de crisis son clave para reactivar la economía tanto local, nacional, e inclusive fortalecer y apoyar en temas de exportación. Y también se requieren temas de financiamiento, temas para incrementar producción, el tema de innovación, mejorar procesos y temas de digitalización. Desde Equadvance estamos trabajando fuertemente en el proceso de capacitaciones, tanto de personal administrativo que está en la elaboración de los TDRs, en la parte administrativa, pero también estamos trabajando a su vez en la generación de políticas verdes. Y finalmente, consideramos que el escenario ideal sería tener un ecosistema un poco más incluyente, ¿no? Trabajar siempre de la mano con el sector público, con el sector privado y la sociedad civil, donde exista mayor sostenibilidad, mayor competitividad y mayor inclusión. Ese es nuestro desafío. Y bueno, hasta ahí mis aportes. Muchísimas gracias. Ajá, muchas gracias, Julio. Más bien muy interesante lo que tú comentas y ese abanico de opciones que nos presentas para temas de incorporar, ¿no es cierto?, adecuadamente a las pequeñas y medianas empresas dentro de la contratación pública. Agradecemos la presencia de los tres expertos que nos han nutrido, ¿no es cierto?, el informe cuatrimestral que lo ha presentado el doctor Wilson Araque. Para cerrar, nos han llegado unas preguntas sobre, ¿cómo decir?, los vínculos que se pueden generar dentro de la universidad para el tema de contratación pública y tal vez los voy a responder directamente. Dentro de la universidad tenemos algunos programas de posgrado enfocados en la contratación pública. Hay maestrías, especializaciones en contratación pública y es un espacio tal vez donde nos podemos seguir encontrando. Y tal vez específicamente para el tema de pequeñas y medianas empresas, creo que el espacio está abierto desde la contratación pública y el observatorio de la pequeña y mediana empresa, ¿no? Un gusto, creo que esa pregunta la hacía Silvana Vallejo, exdirectora del CERCOP, y más bien muy buena, como decir, sugerencia, muy buen acercamiento y esperamos a futuro seguir teniendo estos puntos de conexión con la pequeña y mediana empresa y la contratación pública. Con ello les agradecemos los informes, como decirle, como bien señalaba el doctor Ara, que son continuos, son periódicos, entonces habrá
número 43, ¿no? Para medir cómo está el pulso de la pequeña y mediana empresa. Y también el Observatorio de la PYME dentro del área académica de gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar hace muchos eventos también asociados con la temática productiva, con la temática de políticas públicas, a los cuales les invitamos. Dicho esto, muchas gracias Andrés, Dianita, doctor Araque, Luis, Pierre, Julio, que tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Hasta Muchas, luego. muchas gracias. Un buen Gracias día. a todos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.